María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy leeremos el control al límite de la ética. Por supuesto, les hablo de los nuevos Petrovideos revelados por Revista Semana, en donde el estratega de la campaña sucia en las redes sociales de Gustavo Petro, Sebastián Guanúmen, aparece en otras de sus reuniones hablando sobre la ética de las acciones de las bodegas petristas, definidas por Guanúmen como un cuartel operativo de campaña B. En este nuevo video, uno de los bodegueros le pregunta preocupado a Guanúmen ¿qué? ¿Tenemos algún tipo de margen ético alrededor de esto? Pues compas. Por eso lo digo. Una campaña de defensa y de ataque. O sea, por eso lo digo. Yo suelto eso porque yo sé cómo funciona esto y yo sé qué hace en estos casos, pero creo que no sé si hay algún problema con alguien que tenga algún impedimento ético, moral, religioso o lo que sea, y entonces vaya a haber incluso problemas entre nosotros o conflictos entre nosotros y no creo que esa sea la idea. Así respondió el estratega de Gustavo Petro. El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque. Y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que seguramente la línea ética pues se va a correr un poco. Surgen algunas preguntas. No es muy decepcionante que la campaña de Gustavo Petro, que ha prometido cambiar la forma de hacer política y de llegar al poder, rompa las reglas y cruce los límites éticos. ¿Ese es el cambio del que hablan? ¿Cuántos bodegueros más habrá en esa campaña asqueados pero necesitando la plata que les deben pagar? ¿Al bodeguero mayor Sebastián Guanúmen le pagan en la campaña de Gustavo Petro? La respuesta es sí. El abogado especialista en Derecho Público, Daniel Briceño, lo reveló en su cuenta de Twitter. En efecto, el reporte de la campaña de Petro al Consejo Nacional Electoral establece que le han pagado a Sebastián Guanúmen la suma de 15.300.000 pesos. Por lo tanto, no queda ninguna duda que existe una relación contractual entre Sebastián Guanúmen y la campaña de Gustavo Petro, y donde Guanúmen dirige un cuartel operativo de campaña B. En donde la línea ética pues se va a correr un poco. ¿No les parece muy asqueante todo esto? Pero es la primera vez que en el pacto histórico se pasan por la faja los límites de lo ético. Veamos una lista de las líneas éticas que han cruzado en el movimiento El Pacto Histórico en su camino hacia la presidencia de la República. El propio Gustavo Petro empezó a hacer campaña en plaza pública el pasado 10 de septiembre del año anterior, violando el calendario electoral. Y al ser preguntado que si eso era una violación al calendario electoral, el candidato Petro dijo que no, que eso eran unas reuniones en donde él no le estaba diciendo a nadie que quería ser presidente de la República y que por eso las podía hacer. Recordemos otra de las líneas éticas que ha cruzado, por ejemplo en este caso, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, a la que se le olvidó que era propietaria de un apartamento en la ciudad de Cali y recibió sin ningún problema más de 25 giros del programa Ingreso Solidario que el Estado colombiano destinó para las familias más pobres en medio de la pandemia. Pero al ser preguntada, ella dijo que no, que era que el Estado nunca le había dado ninguna casa y por lo tanto ella tenía todo el derecho a hacer el cobro de esa deuda ancestral. Piedad Córdoba es otra experta en ir y venir por las líneas éticas. La retiran de la campaña porque estaba causando mucho daño, pero eso sí, después de andar para arriba y para abajo por el mundo entero con $68.000 en efectivo, le mantuvieron su curul intacta. ¿Decir mentiras es faltar a la ética? Por ejemplo, decir yo soy el cambio, la renovación en la política, pero cuando uno dice, bueno, muéstreme el cambio aparece. Con los mismos politiqueros de toda la vida que van de gobierno en gobierno asegurándose la camioneta blindada, el esquema de seguridad, el plan de celular e internet y los tiquetes de avión pagados con la platica de los colombianos. ¿A que no saben quién se subió en el bus recientemente de la campaña de Gustavo Petro? No es Juan Fernando Cristo, o sea, él sí se subió, pero digo una nueva adhesión. La senadora Angélica Lozano en representación del feudo López Lozano.
las lideresas de la consulta anticorrupción. Vamos a votar, el cambio es imparable. Lozano dijo que carajo las líneas éticas, la corrupción, los 300.000 millones de pesos que costó la consulta. Yo me voy con Gustavo Petro a ser parte del cambio. La fuente anónima que destapó las estrategias sucias de la campaña de Gustavo Petro para ganar las elecciones cruzando las líneas éticas también reveló la estrategia de la izquierda para acabar con el ingeniero Rodolfo Hernández. Dijo que las instrucciones del jefe de un cuartel operativo de campaña B fueron las de posicionar varios hashtags en las redes sociales para desprestigiar al exalcalde de Bucaramanga, llamándolo nazi, machista, alias el ingeniero y el peor de todos, que se los quiero leer. Hay que atacarlo con la desaparición o muerte de su hija. Movamos la emoción de la gente, digamos que está viva, que Rodolfico la tenía secuestrada para ganar votos. Necesitamos estar más activos en las redes. Recuerden que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. El ataque que ha sufrido el ingeniero con el secuestro y el asesinato de su hija en efecto sucedió y todos fuimos testigos de eso a través de las pantallas de nuestros celulares. Vimos cómo prestigiosos periodistas del establecimiento y hasta el propio Gustavo Petro cruzaron las líneas éticas para meterse en una tragedia familiar sin ningún escrúpulo. Si cruzan todas las líneas éticas para llegar a la presidencia de la República, ¿cómo será cuando lleguen? Porque al menos sí es claro que el grupo del cambio estuvo dispuesto a cruzar las líneas éticas y cambiar los resultados en las urnas cuando ganó el no en el plebiscito y lo convirtieron en un sí. Y ya que hablamos de urnas, el país se escandalizó con las declaraciones de la hija de Gustavo Petro, que está cubriendo otro de los frentes de la campaña de su papá, y dijo en la entrevista que si su papá no ganaba, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado. ¿Qué sugieren estas declaraciones? ¿Son una amenaza, una convocatoria, un guiño a la primera línea? Entonces Petro ahí sí dijo, con mi hija no se mete nadie, no crucen las líneas éticas, y puso esto en su cuenta de Twitter. El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia, habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Colombia está muerta del susto de que el candidato Gustavo Petro no reconozca los resultados en las urnas y termine llamando a los cuarteles de campaña tipo E, tipo L, tipo N y salgan a las calles a tomarse el poder por la fuerza. Pues Petro, ante el temor que tienen los colombianos y que debe estar enterado de eso, dijo en su cuenta de Twitter que nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad. Ay, pues Dios quiera que cumpla. Porque como allá en la campaña de Petro, Clara López, la recién electa senadora del Pacto Histórico que también lleva viviendo del Estado toda su vida, en una reunión con Roy el Diabólico, como bautizó Ingrid Betancourt al senador Barreras, dijo que en política se puede decir una cosa y después otra. Así, pasando de largo las líneas éticas. Es que uno puede decir no y después decir cambia de opinión. La obligación de los colombianos para salir a votar y defender la democracia y las libertades es hoy más que nunca un deber con la patria. Y lo digo para que no nos vaya a pasar lo del pasaje bíblico tan recordado en las últimas horas en las redes sociales, cuando Poncio Pilatos se lavó las manos, o sea, votó en blanco. La gente eligió a Barrabás y crucificaron a Jesús.